Vamos a iniciar el estudio de lo que es la función inversa. La función inversa en sí, el concepto, es determinar una función que realiza el proceso contrario a una función original. Por ejemplo, ¿por qué es necesario? Digamos que ustedes son una empresa o son un inversionista e invierten una cierta cantidad de dinero para obtener un ingreso o una ganancia. ¿Ok? Entonces, generalmente la función va a partir de su dominio, saber cuánto dinero voy a invertir para obtener la imagen ganancia. Pero en ocasiones necesitamos es más bien la operación contraria, saber, saber cuánto dinero tenemos que invertir para obtener cierta ganancia. Nosotros ya sabemos que tenemos la ganancia y queremos saber cuánto fue el dinero que se tuvo que invertir. Entonces ahí necesitamos es el proceso contrario. Esto es una de las condiciones de la idea de la función inversa, conocer quién era la imagen o el valor original. Por ejemplo, otro caso donde nosotros podemos utilizar el concepto de función inversa sería el siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo y en este triángulo nosotros sabemos que tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre adyacente, que es 5 sextos. Nosotros ya sabemos cuál es la tangente de alfa, cuánto es la tangente del ángulo, pero nosotros tal vez lo que necesitamos es saber quién es este ángulo, quién es el ángulo que está acá. Entonces, para eso utilizamos el concepto de función inversa, es plantearnos cuál es el ángulo que precisamente da que de 5 sextos. En otras palabras, necesitamos la relación que nos diga 5 sextos corresponde a qué ángulo. Para eso uno precisamente requiere la función inversa. Podemos visualizarla en la calculadora. En este caso particular se utiliza, vean aquí sobre tangente que dice tan con un menos 1. Eso significa tangente inversa. Tangente inversa de 5 sextos. En este caso, entonces ponemos 5 sextos. Y sabemos que el ángulo entonces que tenemos acá es de 39.81 grados redondeado. Por ejemplo, para que me entiendan mejor, imagínense que esto fuera la inclinación de una acera, que sabemos que este es el largo y esta la altura, y necesitamos saber cuánto es el ángulo y no tenemos con qué medirlo, pero sí tenemos las dimensiones. Entonces, para eso recurrimos precisamente a la relación de función inversa. Entonces, el estudio de la función inversa nos ayuda a determinar cuáles son los valores originales en una relación. Básicamente, como ustedes ven acá, la inversa lo que hace es invertir las relaciones. Si ustedes tienen una función, por ejemplo, en esta primera tabla 1 a 3, 2 a 5 y 3 a 2, la inversa lo que hace es invertir esta relación. Pasa de 3 a 1, de 5 a 2, de 2 a 3. Invierte. El dominio se vuelve ámbito y el ámbito se vuelve dominio. La inversa, como les dije, es una relación de correspondencia que invierte la función original. Por ejemplo, considera la función f determinada en la tabla A. Al invertir columnas, obtuvimos una nueva función. Esa es nuestra relación de función inversa, que se escribe normalmente como f a la menos 1 o se lee inversa de f. Ahora, consideremos esta otra relación. Vemos la relación f de 1 a 4, de 2 a 6, 3 a 6. Esto es una función, no hay problema. Cada elemento del dominio tiene su resultado, cumple con la definición de función. Pero al invertir la relación tenemos lo siguiente, 4 a 1 y 6 va a 2 y a 3. Esto ya no es una función, porque recuerden la definición de función. Cada elemento del dominio tiene que tener un resultado, pero solo un resultado. Y este elemento del dominio tiene dos resultados. Entonces, esto no es una función. ¿Qué quiere decir? Que no todas las relaciones, no todas las funciones poseen función inversa. Deben cumplirse unas características muy particulares para que una función tenga inversa. Básicamente es que la relación tiene que ser 1 a 1, pero ya lo vamos a referir un poquito más adelante. Como les decía, la función para poseer inversa debe ser una relación 1 a 1. Se dice que una función f es una relación 1 a 1 si, solo si cada elemento del ámbito está asociado exactamente con un elemento de su dominio. O sea, cada imagen solo puede tener un elemento de preimagen. Ven en este caso, este elemento del ámbito tenía asociado 2, por eso es que esta relación no era una función. Entonces, tiene que tener solo una relación. Ese es el concepto de biyectividad. Técnicamente, ustedes tienen que verificar que la función sea inyectiva.
Ya la relación de que el codominio y el ámbito sean el mismo, se asume. Entonces, básicamente, repito, tenemos que garantizar que cada elemento de nuestro ámbito tiene que tener solo una preimagen. Gráficamente podemos ver las funciones si poseen o no inversa mediante la prueba de la línea horizontal. Esa prueba lo que dice es lo siguiente. Si yo trazo una gráfica, tengo una gráfica de una función y yo puedo trazar una línea horizontal que corte la gráfica en más de un punto, entonces ya no posee inversa. O sea, si yo puedo trazar una horizontal que corte mi gráfica en dos partes, ya deja de poseer inversa. Esta, por ejemplo, sí posee inversa. No hay manera de que yo pueda trazar una línea horizontal que corte la gráfica en más de un punto. Aquí solamente un punto, un punto, un punto, un punto. O sea, cualquier línea horizontal que yo trace solo va a cortar la gráfica una vez. Pero esta otra gráfica no lo cumple. Vean esta línea horizontal en particular. Está cortando aquí, aquí y acá. Básicamente esto lo que significa lo siguiente. Esta imagen tiene asociada a ella tres preimágenes. Cada una de ellas le corresponde una preimagen distinta. Entonces, como tal, ella sí es una función, pero ya la inversa no va a existir, porque si la invertimos va a haber un elemento, llamémosle y, que va a tener asociado tres imágenes. Entonces ya esta relación ya no es función. Entonces, para que una función posea inversa, si quieren analizarlo gráficamente, es si ustedes pueden trazar una línea horizontal que corte su gráfica en más de un punto, ya deja de poseer inversa. Particularmente con las funciones cuadráticas sucede lo siguiente. Las funciones cuadráticas o son cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Nosotros podemos ver que si trazamos una línea horizontal acá, corta en dos partes, por lo tanto no posee inversa. Pero, bajo ciertas condiciones podemos determinarle la inversa a una función cuadrática, pero tenemos que limitarle el dominio, de tal manera que solo analicemos su parte creciente o su parte decreciente. De lo contrario, no posee inversa. Antes de continuar, vamos a analizar algunas características visualmente en plano cartesiano de la función inversa. Vamos a hacer un pequeño juego. Ustedes ven aquí un pequeño juego donde tenemos un tenista y acá vamos a tener a Mario. Mario tiene que golpear la pelota donde va a caer la que lanza el tenista. Básicamente nosotros podemos tener aquí a nuestro tenista y tenemos que ver de donde sea donde lo ubiquemos, tenemos que ubicar a Mario, indicarle la dirección a Mario por medio de estas coordenadas. ¿Ok? Entonces vamos a ver si podemos ubicarlo. Si nosotros vemos acá, podemos decir, bueno, básicamente puede ser aquí, como tal vez en 8,3. Entonces más o menos podemos calcular aquí. Vamos a ingresarle los valores. 8 menos 3. Vamos a ver si nos da. Y le damos la ubicación a Mario. Vamos a ver si funcionó. Tiene que caer exactamente en esta pelotita para ver si le dio o no le dio a la pelota. Casi, pero no. Se ubica un poco más adelante. No le da la pelota. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En realidad, ustedes pueden probar la actividad varias veces. Voy a dejarla al final en el blog para que ustedes, si quieren, la descarguen y lo puedan intentar o verificar. Básicamente, la idea es que ustedes se fijen en estas coordenadas. Vean lo que voy a hacer. Voy a poner acá 7,98. O sea, voy a ingresar en la coordenada X la coordenada Y que estaba acá. Y en la coordenada Y voy a ingresar el valor que estaba en la coordenada X del punto original, el menos 3,8. Ok, perfecto. Entonces le damos Enter y Mario se vuelve a ubicar. Ahora sí, vean si le da o no le da a la pelota. Perfecto, sí le dio. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que Mario, para darle a la pelota, tiene que ubicarse de tal manera que la distancia que hay del punto de la pelotita a esta recta resulta que es la recta y igual x, es la función identidad. Repito, es la función y igual x. La distancia que es de esta pelotita acá
en ángulo recto es la misma distancia que tiene que ubicarse Mario a esta recta. Entonces, esta distancia y esta distancia tienen que ser iguales en ángulo recto. Mario lo que está haciendo es reflejando el lanzamiento de esta pelota. Es una reflexión. Resulta que cuando ustedes hablan de función inversa, la función inversa, esta es mi función original. Mario es la inversa en este caso. Para ubicar los puntos de la función inversa, recuérdense que la inversa lo que hace es invertir la relación. El punto original, en este caso, vamos a ver si lo ubicamos, era menos 387.98, pero la inversa, ¿qué es lo que le hace? Lo invierte. Vuelve la x, y la y, la vuelve x. Invierte la relación. Eso es una de las principales características de una función inversa. Intercambia los valores de punto a punto de la función original. Ahora bien, veamos otras características que podemos observar de esta relación. Vamos a ver qué pasaría entonces si reflejamos cada punto sobre este eje Y. Vean que es una reflexión. Vamos a jugar por un momento. Como notarán, lo que se hace es como reflejarse de un espejo. Eso es lo que hace la función inversa. Tomar la función original y la refleja sobre esta recta como si fuera un espejo, de tal manera que la distancia del punto a su reflejo, esta distancia a la recta y de la recta a su reflejo, tienen que ser iguales. Vean esto también, si se pasa. ¿Ven? Se puede pasar, no hay problema. Pero en ese caso entonces la distancia que hay de ella a la recta y del punto reflejado a la recta igual tiene que ser iguales. Ahora veamos otra relación con respecto a la ecuación de la función cuadrática. Vamos a aprovecharlo. Vean una cuadrática. Cóncava hacia arriba. Perfecto. Aquí tenemos una cuadrática cóncava hacia arriba. Esta sería su reflexión, pero esto sería una función. Efectivamente lo reflejamos perfectamente y reflejamos invirtiendo todos los puntos XY, pero la gráfica que estamos obteniendo no cumple con la condición de función, porque si le hacemos la prueba de la línea vertical, esa línea vertical la va a cortar dos veces. Por lo tanto, esta función no es, bueno, esta relación no es una función. Por eso es que dijimos anteriormente que una cuadrática no tiene inversa. Para poder definirle la inversa a una cuadrática, tenemos que limitarle el dominio para que le quede solo la parte creciente o la parte decreciente. Solo así podrá poseer inversa. Entonces, conclusión, la función inversa lo que hace es reflejar los puntos sobre la recta y igual x para poder invertir las coordenadas x, y. Y la función, también quiero que noten otra característica interesante. Vean la función que ustedes tenemos acá. Voy a hacer una función que sí posea inversa. Esta función y esta de aquí son funciones. Esta es la inversa de la original. Noten que esta relación es creciente. Vean la inversa. La inversa también es creciente. Noten que la inversa invierte los puntos. Se refleja, pero no invierte el crecimiento. Si la función original es creciente, la función inversa también es creciente. Esa relación no va a cambiar. Vean, por ejemplo, si hiciéramos la función que fuera de tipo decreciente. ¿Ok? Entonces vean, la función es decreciente. Y recuerden que se analiza izquierda a derecha. Esta relación también está decreciendo. Entonces, una función, la que sea, si usted le determina la inversa, si la función original es creciente, la inversa también va a ser creciente. Se va a mantener esa relación igual. En conclusión, se nos dan diferentes características que tiene la función inversa, que son, si AB está contenido en la gráfica de nuestra función f, el punto BA está contenido en la gráfica de la inversa. ¿Por qué? Porque la inversa toma todos los puntos de la función original y los invierte. Pero si invierte todos los valores xy en la inversa, entonces es natural pensar que si nuestra función original tiene dominio de m a n, la inversa va a invertir, el dominio se va a volver ámbito y el ámbito se va a volver
dominio. ¿Por qué? Porque todas las imágenes y preimágenes se invierten. Entonces, si el dominio de la función original y el ámbito lo tenemos, también tenemos el dominio y el ámbito de la inversa. Simplemente es invertirlos. También la función f es una relación 1 a 1, ya lo vimos, porque si no fuera 1 a 1 no podría tener función inversa. Lo notamos con esta relación. Tiene que ser, cada imagen tiene que tener una preimagen. Si hay una imagen que tiene dos preimágenes, ya la relación resultante no podrá tener inversa. Por lo tanto, para que una función tenga inversa, tiene que ser una relación 1 a 1. También vimos que si una función f es estrictamente creciente, la inversa también va a ser estrictamente creciente, e igual si fuera decreciente. Y por último, esta relación es muy importante. Resulta que la función inversa evaluada en la función original o al revés, la función evaluada en su inversa, recuerden que eso se llama composición de funciones. Una función compuesta con su inversa resulta x. ¿Quién es x? Precisamente la función identidad. Esta recta, la función identidad. Entonces, la función evaluada es su inversa, resulta la función identidad x. O sea, es la identidad. Existen funciones que al no ser 1 a 1 no poseen inversa, pero si el dominio es limitado, se puede convertir en una función 1 a 1 de tal forma que para la sección escogida posea inversa. ¿Qué nos referimos con eso? Por ejemplo, vimos que esta cuadrática no tiene inversa, pero si nosotros quitáramos esta sección y dejáramos solo la parte creciente, entonces la gráfica resultante, esta sí posee inversa, entonces sí podemos calcularla. Entonces hay funciones que para poder decir que tenga inversa tenemos que limitar su dominio para poder obtener su inversa. Muchas gracias.